siempre hace lo mismo, agarra y a los residentes le entra a poner patentes de electros y que tiren posibles diagnósticos. Y tiene un objetivo, me gusta, me parece buena la forma que él usa, por eso vamos a hacer algo parecido. Ahí hay una bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal la vamos a estudiar mañana, tema de mañana, pero esta bradicardia sinusal, ¿quién la puede tener? ¿De quién puede ser esto? Viejo. ¿De un viejo? Bien. ¿De un anciano? Bradicardia sinusal puede ser. Puede ser de un insuficiente, Y medio agarrado de los pelos, podría ser, pero no sería muy característico. Pero hay cosas más características. Un hipotiroideo. Excelente, un hipotiroideo. Bien, a ver, podría ser, y no podría ser un deportista entrenado, ¿sí? Pero no deportista fin de semana, ¿de acuerdo? Un deportista que va a competir en alguna competencia, tipo Martín, que va a participar un deportista que realmente entrena, finalmente tiene bradicardia sinusal. ¿Quién más puede tener esto? ¿Beta-bloqueante? Puede estar beta-bloqueado un paciente, muy bien. Hay otras que ya la estudiamos en la segunda, tercera clase. Bradicardia sinusal. A ver. El infarto, complicación eléctrica del infarto. Bueno, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal y extracismo. Podría ser un paciente con infarto. Otro diagnóstico. Bueno, ¿y qué pasaría que si yo les digo que este electro no es de nada de todo lo que dijeron? Este electro es de cualquiera de ustedes anoche cuando están durmiendo. Porque es una bradicardia sinusal, la tenemos prácticamente todo cuando dormimos. Entonces fíjense que si yo miro eso, no puedo saber si es un paciente infartado, si es un hipotiroideo, si es un betabloqueante, si es un deportista, si es de alguien que está durmiendo. ¿Cuál es la moraleja? En un examen que carece totalmente de valor si no tenés al lado al paciente o al menos un resumen de la historia clínica del paciente. Por eso cuando viene alguien, miren lo que es, miren lo que es esto, un médico en un alrededor me decía, cuando viene el paciente por el paciente dice, doctor, ¿qué tengo? Y claro, el cardiograma tiene. O el otro que es exacto, totalmente, o el otro que viene y dice, ¿me decís qué tiene? Pará, primero decime de quién es. Porque si vos me decís, es de mi abuelito, hipertenso y cardiopata con cardiopatía isquémica, yo me sintonizo de una manera. Pero si no me decís, no, es de mi sobrinito que para el ingreso escolar que sufrió un electro, yo me ubico de otra manera. ¿Está? Entonces, el electrocardiograma, el registro, ténganlo como un método complementario, pero que carece de valor si ustedes no saben de quién es, no saben las características del paciente o algún otro dato más. Este médico que les cuento que escribe, que es el autor de este libro, él dice que, por ejemplo, les pone unos electros en la pantalla con extrasístoles ventriculares. Y bueno, y a ver, ¿estas de quién pueden ser? Extrasístoles ventriculares, lo vamos a ver después, si no importa, lo vamos a ver mañana. Bueno, extrasístoles ventriculares, así. ¿De quién pueden ser? Y empiezan a tirar. Y sí, podría ser de un paciente que está en UTI por un post-YAM, que tenía extrasístoles ventriculares. Bueno, otro dice, puede ser un paciente con angina de pecho que esta extrasístole después le ponen un síncope, hacen un razonamiento. Otro, por ahí, más observador, que puede ser alguien que tomó mucho café o mucha Coca-Cola. Bien. Después que terminó de tener un montón de diagnósticos, dice, no, es de una alumna, de una compañera de ustedes que la semana pasada, a través de un examen, estaba nerviosa, le hicimos un electro y tenía la extrasístole ventricular. Entonces, en una persona previamente sana. Entonces, fíjense el error que uno puede llegar a cometer agarrando un electro y querer hacer diagnóstico sin saber de quién es. Por ejemplo, ya que estamos con esto es una taquicardia sinusal. ¿Quién puede ser el dueño de esa taquicardia sinusal? Bien, vos que corriste el colectivo, entonces hiciste actividad física, diríamos, inesperada, y hubo una taquicardia sinusal. Otra, examen. Muy probablemente alguno cuando esté rindiendo un examen esté con taquicardia sinusal. ¿Sí?
Martín con el quinto partido en el día, lo más probable es que no haya bradicardia, de No, ahí va a haber un paro, ahí va a haber un paro. fibrilado, ahí está fibrilado. Bueno, taquicardia del que sale a hacer deporte y sale a correr, del que está estresado, del que está nervioso. Podría ser de un hipertiroideo, por nombrarse el hipo, este podría ser un hipertiroideo, podría ser un paciente que tiene un procromocitoma. Miren las cosas dispares que estamos diciendo, miren las cosas dispares que estamos diciendo, y nadie puede decir era de tal. Imposible que digan eso porque no tienen el resto de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, como vos decías, que tener un electro tiene en la mano porque teníamos que tener el resto para poder analizar. Bueno. Primer parte, vamos entonces ahora sí al material y vamos a ir leyendo, marcando algunas cosas. Bueno, Andrés, Bueno, vos ya sabés que cuando vos te canses de leer me decís, no inventé más y no le bueno, introducción. el electrocardiograma es un registro lineal de la actividad eléctrica del corazón que se va sucediendo en el tiempo. Por cada ciclo cardíaco se registran sucesivamente la curva de despolarización auricular, que en la curva del electrocardiograma se conoce como onda P, la curva de despolarización ventricular, que en la curva del electrocardiograma origina el complejo QRS, y la curva de repolarización ventricular que da lugar a la onda T. Según la frecuencia cardíaca, el intervalo entre las ondas de un ciclo y otro es variable. Normalmente la curva del electrocardiograma se registra desde distintos puntos donde se deriva. Bueno, fíjense que la misma actividad eléctrica, si yo agarrase mi corazón y lo pongo como ejemplo de la actividad eléctrica, diría probablemente mi nódulo sinusal esté aproximadamente por acá, y cuando el nódulo sinusal despolariza larga impulsos hacia todos lados, pero si yo todos esos impulsos los sumo y saco una resultante, ¿se acuerdan como en física cuando te daban una fuerza para acá, otra para acá y había que hacerle, sí, con la escuadra justo, había que hacerle la resultante? Bueno, si hiciésemos todo esto y sacamos la resultante, sacamos lo que se llama el eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico normalmente hacia dónde va a ir hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, ¿de acuerdo? Cuando lo dibujemos dentro de un rato el eje eléctrico, el hacia adelante me olvido porque es un plano bidimensional, ¿no? Hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Cómo lo puedo registrar esta actividad? Cuando yo la registro con cualquiera de todo esto que está acá, estos son todos electros que son registros lineales, o sea que acá prendimos la máquina, va saliendo, depende de lo moderno o lo antiguo del aparato. A veces uno lo pone en automático y te saca 4 derivaciones de cada uno. Si va pasando y vos le pegas de 1, de 2, de 3. Otro aparato más viejo, los vas cambiando vos para sacar la cantidad de latidos que vos quieras de cada una de las derivaciones. Los aparatos más nuevos te imprimen qué derivación es. Una ayuda extra, se dice, está de 1, de 2, de 3, te va diciendo. Pero acá, la desventaja que tiene el registro lineal, que sería este, es que algunos tipos de arritmia, como las extrasístoles, caen donde caen. Y entonces digo, ¿cómo se ve en tal derivación? No importa cómo se ve, se va a ver donde la vayas a ver. Por ejemplo, es una extrasístole, digo, mira, cayó acá, pero fue casualidad porque justo estaba pasando el electro por ahí. En cambio, el otro tipo de electro, que es el que habíamos visto en el paciente con síncope, ¿se acuerdan? Que ese que lo tiene dibujado ahí, ese era el simultáneo. Ese tenía la ventaja que el aparato más moderno generalmente te lo larga en una hoja, en una A4, te lo da en una hoja de computadora y te saca de 1, de 2 y de 3 simultáneos. ¿Se acuerdan que había extrasístoles que no se veían bien en una derivación, pero vos mirabas la otra y se veía perfecto, ¿sí? Después L, R y F también simultáneo, B1, B2, B3 simultáneo y 4, 5 y 6 simultáneo. Sería el otro que tienen ahí. Este electro es más nuevo. En los efectores públicos ya hay, en el hospital de emergencia hay. Le digo, pues si andan en la ambulancia de sí, así más de uno van a recibirlo con este. A ver si quién lo hizo este. Pues este no viene del ICR. Viene del hospital de emergencia, pero hay electro el simultáneo, ¿de acuerdo? Pero obviamente que el más común que está en todas las guardias sigue siendo el de tira lineal. ¿Está? Bueno, vamos a seguir con algunos datos técnicos que tienen ahí. Algunos datos técnicos, fíjense que son el eje eléctrico, el eje de las X, quiero decir, es el tiempo, la horizontal.
cada cuadradito grande es 0,20 segundos. Y cada cuadradito chiquito, que mide 1 milímetro, es 0,04. ¿Cómo van? Hola. ¿Bien? Voy a apuntar esto. Bien. Me refiero, y bien clavado. Bueno, le decía, cada cuadradito chiquitito es 0,04, cada cuadrado grande es 0,20 segundos. Acá. Fíjense. Si lo mides con acá, los chiquititos 0,04, el grandote 0,20. Si yo agarro y prendo el electrocardiógrafo y lo prendo que salga solo durante 1 minuto, sale la tira, sale todo durante 1 minuto, salen exactamente 300 cuadrados grandes. 300 cuadrados grandes. ¿Está? Este es un buen punto de referencia, porque teniendo como referencia que en 1 minuto tenés 300 cuadrados grandes, podés sacar varias cuentas para calcular la frecuencia cardíaca, para calcular algunas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Los valores de esto, por supuesto, hay que saberlo porque para medir cuánto dura cada cosa tenés que tener referencia al 0,04 de los cuadrados chiquitos. Después, el eje de las Y está el voltaje. Cada cuadradito pequeño, chiquito, es 1 milímetro. Y pueden hablar en milímetros para no hacerse lío, pero cada milímetro, fíjense que es 0,1 milivolt en este caso. Pero si quieren hablar en milímetros, hablan en milímetros. Por ejemplo, acá podríamos haber dicho que esta R, si uno la quisiera medir, una que sería mejor, esta, por ejemplo, tiene, fíjense, 5 y 5, 10, es una R de 10 milímetros. 10 milímetros sería 1 milivolt. ¿De acuerdo? Pues cada uno era 0,1. Pero hablen en milímetros y lo otro es que en cada derivación se produce una onda positiva cuando la actividad eléctrica llega hacia esa derivación y una onda negativa cuando se aleja. Por eso, fíjense esto, si yo decía que este era mi eje eléctrico, que va desde el nódulo sinusal, va para afuera, ¿sí? Es clásico que las llamadas derivaciones derechas, mi mano right, mi mano derecha, ABR es considerada una derivación derecha. ABR siempre ve que el impulso se va, siempre que se va. Por eso va a ser típico en ABR haya negatividades. Después vamos a ubicar bien cada derivación donde está. Pero por ejemplo, B1 y B2 de las precordiales, ¿sí? B1 y B2 están del lado derecho. Por eso B1 y B2 siempre ven al impulso irse. Por eso en B1 y B2 siempre es todo negativo. Pero acá justo está en la axilar anterior y en la axilar media está B5 y B6. Siempre lo ven llegar B5 y B6 al impulso. Por eso en B5 y B6 siempre van a ser altos, van a ser positivos. ¿De acuerdo? Y en los que quedan en el medio, B3 y B4 es mitad y mitad, probablemente. ¿Está? Entonces siempre que una derivación ve llegar al impulso, lo ve positivo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a lo que sigue, que es la valoración y limitaciones de la electrocardiografía. Andrés. El electrocardiograma es fundamental para el estudio de las arritmias cardíacas, trastornos de la conducción, síndrome de preexcitación y de los pacientes con cardiopatía isquémica. En general es útil para el diagnóstico y el estudio evolutivo de la mayoría de las cardiopatías, de otras enfermedades y situaciones diversas, y en estudios epidemiológicos. Es necesario, sin embargo, recordar que un elevado porcentaje de pacientes afectos de cardiopatía isquémica presentan un electrocardiograma normal, de reposo e incluso de esfuerzo y, asimismo, con alguna frecuencia el electrocardiograma se normaliza después de un infarto de miocardio. Es obligatorio, pues, interpretar el electrocardiograma teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente. Por otra parte, el electrocardiograma puede mostrar variantes de la normalidad en relación con el hábito constitucional, malformaciones torácicas, raza y sexo, o presentar alteraciones fugaces debidas a múltiples causas, y
hiperventilación, hipotermia, ingestión de glucosa o alcohol, alteraciones iónicas, acción de determinados fármacos. Bueno, y de esto me gustaría que marquemos algo que ya lo habíamos dicho, dice, es obligatorio pues interpretar el electro teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente, ¿de acuerdo? Porque fíjense que incluso, vos acabás de leer que hay incluso diferencias anatómicas, diferencias individuales, que a veces así un dato tomado medio suelto, medio aislado, te puede llegar a confundir y porque no lo tuviste en cuenta en el contexto del paciente. Muy bien, y ahora sí vamos a empezar a analizar, el electro, cada una de las características que tiene. La primera vamos a empezar con la frecuencia cardíaca. Una pregunta que a veces se hace en el examen de clínica es ¿cuál es la mejor forma de medir la frecuencia cardíaca de un paciente? Siempre contesten que es ocultándolo, o sea, con un estetoscopio, ni siquiera con el pulso, porque hay extrasístoles que son débiles y que no se traducen en onda de pulso, pero que sí la hubiese registrado con un estetoscopio. Por eso ahí yo aclaro mencionando de que la mejor forma de sacar la frecuencia cardíaca es tener el paciente, poner un estetoscopio y medirlo. Ahora, vamos a ver qué forma práctica podemos utilizar como para agarrar el electro y poder sacarle la frecuencia cardíaca con el electro. ¿Querés ver dónde? Sí. La mejor forma de medir la frecuencia cardíaca es ocultando al paciente. El ritmo sinusal normal en reposo oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca en el electrocardiograma se puede medir aproximadamente de acuerdo con el número de espacios de 0,20 segundos que hay en un ciclo entre dos ondas R, también mediante una regla adecuada. Bien, en realidad lo que vamos a usar es la regla adecuada. ¿Qué es esto de la regla adecuada? Es muy simple, fíjense lo que hacemos acá. El planteo sería este. Nosotros habíamos dicho que en un minuto había 300 cuadrados grandes. Si yo tuviese una onda R, cada onda R es la contracción, el latido. Si tuviese una onda R por cada cuadrado grande, tendría en un minuto 300 ondas R, serían una frecuencia cardíaca de 300 latidos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? Tengo dos ondas R separadas, pero en este caso por dos espacios. O sea, no tengo una R, un espacio, sino que tengo una R, dos espacios, una R, dos espacios. En este caso la frecuencia cardíaca es 150. Si agarrásemos en este, tengo 1, 2, 3, casi 4, supongamos que fuese 4. La frecuencia cardíaca ahí es 75, porque ¿qué cálculo estoy haciendo? Bien fácil el cálculo, estamos haciendo 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que hay entre 2R. Entonces, si hubiese un cuadrado grande entre 2R, sería 300 dividido 1, sería 300. En el caso que mostramos acá, hay dos cuadrados grandes, 300 dividido 2, frecuencia cardíaca 150. En este, 300 dividido casi 4, me da 300 dividido 4, 75. ¿Este cuánto tiene? Miren, haríamos así, haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50. 300 dividido 6, 50. Frecuencia cardíaca de 50. Entonces estamos tomando como referencia los 300 cuadrados que estaban en un minuto. Lo que ustedes tienen escrito ahí es simplemente 300 dividido 1, 300 dividido 2, 300 dividido 3, dividido 4, dividido 5. ¿Sí? Si se pueden acordar los números, mejor, no tienen que sacar la cuenta. ¿De acuerdo? Si no, bueno, tendrá que calcular. La idea es que digan 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 34 y 30. ¿Está? Eso sería 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos 50, bueno, la cuenta así muy baja, de última, tengan la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces sería una forma fácil. En el caso de que la frecuencia cardíaca sea irregular, no lo van a poder calcular con exactitud usando esta regla, pero lo que sí podrían hacer es sacar el promedio. Por ejemplo, vamos a ver algunos de... Esto, por ejemplo, la fibrilación auricular, que la vamos a ver mañana. Acá fíjense que hay casi 1, acá hay 3, acá hay 3, acá hay 2, acá hay 1.
sea, no lo puedo calcular con exactitud, pero si yo sacase un promedio, digo, este tiene una frecuencia cardíaca más de 150, lo más probable, 160, que es la típica frecuencia de una FA, 160 por ejemplo. Entonces saqué el promedio, pero después el resto sí, lo puedo sacar con mucha exactitud. Por ejemplo, esto es una taquicardia paroxística que vamos a ver mañana. Nosotros podríamos decir que el paciente venía bien, pero que de repente hizo una taquicardia, es una salva, que es una taquicardia paroxística, con una frecuencia, no está en los cuadrados, pero con una frecuencia de más de 150, lo más probable ahí. Después en este 150, bueno, en este 60 y en este 75. Entonces la frecuencia cardíaca sáquenla de esta manera. ¿Está? Siempre y cuando no tengan al paciente. Si tienen al paciente, lo hacen ajustar. ¿Seguimos? Vamos a ver. Puede ser sinusal o ectópico. Se considera sinusal cuando la onda P es positiva en las derivaciones 1, 2, ABF y negativa en ABR. Bueno, miren un segundo este. Supongamos, vamos a hacer este ejemplo. Voy a hacer este ejemplo porque mañana lo voy a usar de esta manera para explicar toda arritmia. Supongamos que mi teléfono fuese el nódulo sinusal, que el escritorio es la aurícula, que este pasillito acá es el nódulo AB y toda esta zona es el ventrículo. La actividad, si comienza en el nódulo sinusal, despolariza la aurícula correctamente. Yo digo, no hay ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque se produjo una onda P normal, positiva. Digo, ¿y en qué derivación? La mejor derivación para mirar a la onda P siempre es D2. D2. Así que acostúmbrense a mirar la onda P, lo que quieran saber de la onda P en D2. Entonces, lo que Andrea acaba de leer, podríamos sintetizarlo diciendo que el ritmo es sinusal si la onda P es positiva en D2. ¿De acuerdo? Para no tener tantos datos. Necesitamos sacar todo lo que esté de más. Todo lo que esté de más. ¿De acuerdo? Fíjense que todos cursaron cardio, la mayoría debe haber ido a los teóricos de arritmia, la mayoría debe haber estudiado arritmia en su momento, y sin embargo, a la mayoría, si le tiramos un electro ahora, hace una fibrilación, pero el que lo recibe, ¿sí? O una muerte súbita. Entonces algún error hubo. El error que hubo, el más probable, es que fue demasiada cantidad de datos innecesarios, que el vector va para acá, que el vector para allá, que se suma, que esto, tanta cantidad de detalles que se perdió lo que realmente había que saber. Por eso tenemos que ser muy selectivos en qué cosas saber y qué cosas no. Cuando termine la clase de hoy, la idea es que puedan agarrar cualquiera de estos electros y puedan presentarlo correctamente, interpretarlo correctamente. El electro se presenta igual que una placa de tórax. Yo puedo agarrar una placa de tórax y decir tiene una neumonía. Estaría bastante mal. Porque podría agarrar la placa de tórax y decir esto es una placa de tórax frente, que se encuentra bien centrada, bien penetrada, no está rotada, y que en el campo pulmonar superior derecho se observa una imagen de condensación heterogénea de base periférica, vértice iliac, compatible con un bloque neumónico. El electro pasa lo mismo. Puedo agarrar el electro y decir, me parece que hay una extrasístole. O agarrar el electro y decir, paciente, hombre de 70 años, hipertenso, que presenta una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, regular, su ritmo es sinusal porque observo onda P positiva en D2, su eje eléctrico se encuentra dentro de parámetros normales porque sucede esto y esto, en el cual se observan extrasístoles ventriculares aisladas. Es muy diferente la presentación de uno que la presentación del otro. Bueno, esto que hice recién es lo que tienen que hacer cuando termine la clase de hoy. Bueno, les decía entonces que si todo sucedió que se generó acá el impulso y despolarizó bien, la onda P es positiva. Pero ¿qué pasa si mi portalápiz es un foquito ectópico en la aurícula? Y ahora los impulsos los está alargando el portalápiz acá. Despolariza la aurícula, sí, la despolariza la aurícula, pero despolariza un pedazo para allá y un pedazo para acá. Esto va a haber una P bifásica, por ejemplo. O a lo mejor el foco ectópico estaba acá. Digo, despolariza la aurícula, sí, pero la despolariza en sentido al revés, sentido contrario a lo normal, P negativa.
Entonces uno puede encontrar onda P, pero con alteración, onda P rara, onda P modificada. Mira un eléctrico, todas las ondas P son raras, digo, no, esto no es ritmo sinusal, esto es un ritmo, puedo decir auricular, pero ectópico, ¿de acuerdo? Porque digo que es auricular porque veo una onda P, pero es ectópico porque es raro, no tiene las características normales, ¿de acuerdo? Sigamos, vámonos. Intervalo y segmento PR. Los valores normales del intervalo PR en el adulto son de 0,12 a 0,20 segundos, hasta 0,22 segundos en el anciano. Intervalos PR mayores se ven en casos de bloqueo auriculoventricular y menores en el síndrome de preexcitación y en distintas arritmias. Bien, miren un segundo. Sale el impulso del sinusal, despolariza la aurícula. Cuando el impulso va a pasar por acá, que es el nódulo B, esto se va a traducir en el electro, en el PR. Lo llamamos mal intervalo PR, porque cuando uno usa el término, el intervalo PR, si primero viene el CPQ, pero el otro, que cuando usa la palabra intervalo, incluye una onda. En realidad es el segmento PR lo que nos interesa, pero ya está tan arraigado de esa manera que digan segmento PR o intervalo PR es lo mismo. La cuestión es que acá siempre hay conducción decremental. ¿Qué quiere decir conducción decremental? Que el nódulo B siempre en el entese. El nódulo B siempre en el entese. Entonces siempre cuando paso por acá, antes de entrar al ventrículo, que es donde están ustedes, pierdo tiempo en el nódulo B. Pero no puedo perder mucho tiempo. Porque si pierdo demasiado tiempo en el nódulo AB, acá el PR es demasiado largo y ya digo, mira, este nódulo AB bloqueó la conducción demasiado tiempo, esto es un bloqueo AB. ¿Está? ¿Cómo se ven los bloqueos AB? Se ven con PRs largos. Miren, esto sería normal. Ven que dura 2 cuadraditos, sería 0,08. Este, por ejemplo, 3 cuadraditos tiene, sería 0,2, es normal. Bueno, este como hay taquicardia casi dura 1, ¿sí? Pero por ejemplo, esperen que pasemos varios de estos. Acá, vamos a marcarlo con el puntero más exacto. Esta es la onda P y este es el PR. Este es el QRS, la P con el PR. Fíjense que la P está más cerca de la T anterior que de su propio QRS. Entonces, cuando la conducción fue demasiado decremental, es un bloqueo. En este caso duró 0,26. ¿Sí? 0,26 segundos fue demasiado. Se considera normal hasta 0,22. Así que cuando llegaste a 0,22 lo pasaste, ya prácticamente estás en bloqueos AB. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí. El intervalo QT, normalmente su valor es de 0,40 segundos. El intervalo QT largo se puede ver en el síndrome de QT largo congénito, con insuficiencia cardíaca y coronaria, en trastornos electrolíticos y tras la ingestión de determinados fármacos. El intervalo QT corto se observa en casos de repolarización precoz, como efecto de la digital, entre otros. Bueno, miren ahora qué es el QT. La onda P fue la aurícula. El PR fue el tiempo que pasé por acá. Cuando puse mi primer pie en el ventrículo, empieza el QT. ¿Qué sería? Sería QRS, que es todo lo que despolarizo, y el ST, la onda T, que es todo lo que repolarizo. Muy útil no es el QT. ¿Por qué no es muy útil? Porque abarca demasiada cantidad de cosas. Demasiada cantidad de cosas. Claro. Toda la despolarización se llama Toda la despolarización, toda la repolarización ventricular. Entonces, agarra tanta cantidad de cosas que es muy útil no es. A lo mejor estaba alargado porque el QRS estaba alargado. A lo mejor está alargado porque la onda T está alargada. Entonces, el QT lo nombramos como un parámetro más, pero digamos que a fines prácticos el QT mucha información no te va a dar. ¿De acuerdo? Le vamos a dejar para el cardiólogo síndrome de largo congénito, cosas raras, no incumbe a nosotros, ¿de acuerdo? Pero usted mucha información no da porque abarcó demasiado. La onda P, normalmente su altura no debe superar los 2,5 milímetros y su ancho los 0,10 segundos. Suele ser redondeada. Su morfología varía según las derivaciones. Se alteran las sobrecargas auriculares
también se altera en la fibrilación auricular y en la AA, que es la Aleteo, aleteo. en el aleteo. ¿La sobrecarga es la del doble lomo? Sí, la vamos a ver en un ratito. Doble lomo, picuda, sí. Para hacerlo fácil, digan que la onda P tiene 2,5 por 2,5. ¿Sí? 2,5 por 2,5, 2 cuadraditos y medio chiquitos, 2 cuadraditos chiquitos, 2,5 de alto por 2,5 de ancho. Fíjense que 0,10 segundos es 2,5. La onda P tiene esta forma. Y dijimos que querías mirar rápido. La onda P usa de 2. Usa de 2 que es la que mejor mira a la onda P. ¿Quedó? ¿Hasta acá? ¿Está? ¿Sí? Complejo QRS. La morfología varía de acuerdo con las distintas derivaciones. Normalmente su anchura es inferior a 0,10 segundos y la altura de la R no es superior a 25 milímetros en las derivaciones B5 y B6, ni a 20 milímetros en B1, ni a 15 milímetros en ABL. Por otra parte, la onda Q no suele superar el 25% de la R siguiente. Si lo supera, se piensa en un esto lo vemos. Esto lo hemos dicho. Bueno, fíjense que ¿quién habíamos dicho que era la derivación que mejor veía al eje llegar? B5 y B6. El lugar más alto, donde lo máximo de altura que puede ver una R es en B5 y B6. ¿Sí? Miren esta, por ejemplo. Supongamos que esto fuese B5 y B6 o B6 y este tiene casi 3 cuadrados grandes. Este tendría 15 milímetros, por ejemplo. Este tiene 10 milímetros. Entonces, tenga la altura que tenga, este también debe tener 10 milímetros. Bueno, acá hay algunos. Este, por ejemplo, debe ser una derivación derecha, B1, B2. En definitiva es lo mismo, porque la altura de la R es la profundidad de este lado. También tendría que tener, este está medio larguel y este debe estar un poco profundo. Pero agarren la derivación que agarren acá, por ejemplo, este tiene casi 4, o sea, sería 20 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, lo más alto que pueden ver, ya si se pasa de eso, estamos en presencia de QRS de alto voltaje. Bueno, y ahora viene la onda T. La onda T sería, junto con el ST, la repolarización del ventrículo. Vamos a ver la onda T. En principio, en el adulto, la onda T es positiva en todas las derivaciones menores en ABR. Menos, perdón. En el niño es normal que la onda T sea negativa en las precordiales derechas, repolarización infantil. En la hiperpotasemia se observa la onda T picuda, alta. En el YAM la onda T es negativa, de rama simétrica. Puede alterarse también en las pericarditis. Bueno, miren, la onda T siempre interpretenla con algo más, ¿de acuerdo? Porque la onda T sola, la única entidad en la cual yo agarro un electro, miro la onda T y apenas la miro digo, esto es tal cosa, es la hiperpotasemia. Porque en la hiperpotasemia se produce la famosa onda T picuda. Pero miren, cuando decimos picuda, es picuda, así es. Muchas veces la T es más alta que la R. Esto, lo único que da esto es la hiperpotasemia. ¿De acuerdo? Entonces, miro esto y digo, este tiene una hiperpotasemia. Pero después el resto de los datos, interpretenlo ¿de acuerdo? Interpretenlo sumado. Por ejemplo, si tengo una T negativa de rama simétrica, bueno, habría que interpretarlo junto con la clínica y las enzimas cardíacas. ¿Está? Digo, tengo supradesnivel del ST en muchas derivaciones o en casi todas. Bueno, habría que ver si la onda T se alteraba también para decir una pericarditis o era un infarto. O sea que va a haber que interpretarlo junto con otras cosas. Bueno, y vamos al ST. Segmento ST debe ser isoeléctrico. Se altera en las isquemias, supradesnivel o infradesnivel. Bien. En este caso, ¿se acuerdan cuando vimos dolor torácico, apoyo clínico paciente con dolor torácico? En dolor torácico habíamos que ver un electro de reposo
Y este era cuando empezaba a pedalear, que se vino el ST, se cayó el ST. Entonces el ST no te importa cuánto dura, del ST te importa que sea o no isoeléctrico, porque en este caso había infra a nivel del ST y este, por ejemplo, era un supra del nivel del ST. Esto podía ser una prism metal o la fase aguda mediana, ¿de acuerdo? Entonces el ST te interesa que sea o no isoeléctrico. ¿Quedó? ¿Hasta acá? ¿Está? Una pregunta. La T negativa asimétrica era en... La T negativa asimétrica puede ser normal, pero puede ser la repolarización infantil que leíamos recién, por ejemplo. Por eso la T negativa, si es de ramas asimétricas, no necesariamente es patológica. Puede ser la del chico, la de los ancianos, e incluso a veces de las bradicardias también. Sí, puede alterarlo también, sí, pero siempre asimétrica, ¿sí? Siempre asimétrica. Bueno, y el último punto que faltaría analizar acá es el eje eléctrico del paciente. Vamos a hacer así con el eje eléctrico. Vamos a dibujarlo, el eje eléctrico, como que fuese mi eje eléctrico, el que dibujo ahí. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer para el eje eléctrico. Habíamos dicho que el eje eléctrico normal iba hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Para trazar un eje, en este caso, conviene agarrar dos derivaciones que sean perpendiculares. Como uno lo hacía en física, a lo mejor tiene más exactitud usando perpendiculares. ¿Qué derivación es horizontal? D1 es la derivación horizontal. Después la vamos a ver bien a todas las derivaciones como son. Pero por ahora vamos a decir que D1 es la derivación horizontal, la que va de hombro a hombro. ¿Qué derivación es vertical? La que va hasta el pie, que va desde D1 de forma vertical hasta el pie. El pie era full, o sea que era ABF. Entonces ABF va a ser la derivación vertical. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, después lo copian, después le doy tiempo de lo copian. Agarro de uno y miro únicamente el QRS, no importa la onda P, nada. Y veo que, por ejemplo, el QRS tiene así. Digo, a lo mejor tiene menos 1, menos 2, menos 3. Y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 8. Y acá tiene menos 1. Cuando saco menos 3, menos 1, menos 8, me da más 4. Entonces vengo en D1 y marco 1, 2, 3, 4, lo marco acá. Voy a ABF y hago lo mismo en ABF. A lo mejor tiene menos 1, menos 2, menos 1, y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a poner más 11. Menos 3, y me quedo abajo. Con el 11 me quedó 8. Vengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando marco, trazo las perpendiculares y saco el eje eléctrico. Si el eje eléctrico cae dentro de este cuadrante, el núcleo izquierdo, eso es normal. Si el paciente fuese flaco y alto, probablemente tenga el eje eléctrico del longilíneo. Y si fuese gordo y petizo, tendría eje eléctrico más aplanado, ¿sí? más horizontal. Pero siempre dentro de parámetros normales. Miren ahora, ¿qué pasa si, fíjense, es el eje eléctrico, ¿qué pasa si tuviese una hipertrofia ventrículo izquierdo? Si una hipertrofia ventrículo izquierdo, la masa ventricular izquierda roba corriente, roba energía, entonces el eje eléctrico se empieza a desviar para este lado. Entonces cuando el eje eléctrico nos caiga en este cuadrante, decimos eje eléctrico desviado hacia la izquierda, muy característico de las hipertrofias de ventrículo izquierdo. Ahora,
¿Qué pasa si tengo un hipertrofia ventrículo derecho? Las cavidades derechas son las que roban corriente, van enderezando el eje eléctrico hasta que lo pasan para el otro lado. En este caso, lo tengo que dibujar de este lado y digo eje eléctrico desviado a la derecha, también característico del hipertrofia ventrículo derecho. Por eso, lo único que se considera normal es esta zona. Ahora, ¿cómo hago yo para sacar el eje eléctrico sin tener que dibujarlo? O sea, agarro el electro y mirando el electro digo eje eléctrico dentro de parámetros normales o eje eléctrico desviado hacia la derecha o desviado a la izquierda. Exacto, fíjense, si a simple vista vos viste que en D1 predominó la positividad, por ejemplo, vamos a volver al otro que estábamos viendo acá. Por ejemplo, si esto fuese D1, no importa cuánto mire, ya veo que esto predomina la positividad. Y supongamos que esto fuese ABF, predomina la positividad. No puede caer fuera. En ABF, ¿cómo? No puede caer fuera. Exacto, si los dos fue positivo, sea más vertical o más horizontal, pero va a caer dentro de parámetros normales. Entonces, cuando los dos es positivo en D1 y ABF, parámetro, digo, eje eléctrico dentro de parámetros normales. Si en cualquiera de los dos te da negativo, cualquiera de los dos te da negativo, algo anda mal. Fíjense, ¿qué pasa si el que dio negativo, que predominó la negatividad, supongamos, vamos a agarrar supongamos que D1, esta fuese D1, digo, predomina la negatividad en D1, fíjense lo que pasa. ¿Dónde lo tenía que haber dibujado? Lo tenía que haber dibujado acá. Y cuando lo dibujé me quedó de este lado. Entonces diríamos eje eléctrico desviado a la derecha. Y si la negatividad la tuvieron en ABF, ¿sí? Cuando lo dibujaron acá. ¿De acuerdo? Y en este caso va a estar desviado a la izquierda. Y antes que alguien lo pregunte, nunca van a dar lo negativo porque el eje eléctrico saldría por el otro lado. Si le ahorré ¿sí? le ahorré a alguien las risas, ¿de acuerdo? Así que nunca va a dar los dos negativos, porque si no tendría que irse, le salió para el otro lado, no es de esta tierra, ¿de acuerdo? No es de este planeta. Si dan los dos negativos porque algo está mal. Claro. Dice, no enchufaste al revés, no me equivoqué, no enchufaste local al revés. Bueno, anoten entonces lo del eje eléctrico. Así que, Ivana, me parece que ya tenías la pregunta. No, iba a decir, o sea que nunca iba a dar los dos. Está bien. Pero sé que alguien sabe eso. Bien, absolutamente sí. Ahora ya prefiero, para que no se le rían y que lo pregunte, prefiero aclararlo antes.
Fíjense que acordándose bien esto de que siendo positivo en las dos está normal, directamente te ahorras de dibujarlo, porque la idea es que uno lo presente rápido al electro, lo agarre y lo diga rápido sin andar escribiendo todo. Bueno, ¿listo? El eje. Con lo que vimos hasta acá, lo que tenemos que poder hacer ahora es llenar un informe, como el que está ahí abajo. Vamos a llenar uno que quede así de ejemplo, para que después ustedes lo tengan para modificarlo, por supuesto, de acuerdo a cada paciente. Entonces, en datos pongan hombre o mujer. Después tiene edad. En antecedentes pongan hipertenso, cardiopatía isquémica, diabético, ICC, hipertiroideo, por ejemplo. Se puede ir de todo ahí. Se imagina que si uno dice varón de 25 años con antecedente de hipertiroidismo y lo que encontrás es una taquicardia sinusal, era fundamental que sepa que era hipertiroideo. Bien. Después frecuencia cardíaca también pongan lo normal 75 latidos por minuto, regular o irregular, porque era 75 latidos por minuto, regular. Ritmo se pone sinusal o ectópico. ¿Regular que la frecuencia? Regular lo ponen en frecuencia, sí, porque el ritmo, lo que pone en ritmo, porque en el ritmo lo dejan para ver quién comandaba. El ritmo entonces dice sinusal o ectópico. Si dicen sinusal, aclaren, porque se observa onda P positiva en D2. Esto es importante porque si lo tuviesen que presentar, si tuviese un electro en el examen, la idea es que todo lo que digan lo justifiquen para que el docente que te esté escuchando sepa que no estás macaneando si ritmo sinusal. No, ritmo sinusal porque veo una onda P, que las ondas P son positivas, de 1 y de 2, que diga cada cosa que lo estés justificando. Bien, después eje eléctrico. El eje eléctrico también, pongan eje eléctrico dentro de parámetros normales. O desviado a la derecha, desviado a la izquierda. Y ahí también tendría que aclarar el eje eléctrico dentro de parámetros normales porque se observa predominio de positividades en D1 y predominio de positividades en AB. Bueno, después va a normalidades. ¿Qué cosas encuentren? Por ejemplo, pongan que no se observan patentes anormales. O podrían haber puesto, por ejemplo, pongan, se observan extrasístoles ventriculares aisladas. Extrasístoles ventriculares aisladas. Y en el último punto de interpretación, ahí ponen con qué es compatible todo lo que encontramos. Podríamos ser, en interpretación podríamos poner electro de características normales, electrocardiograma de características normales.
O, miren este ejemplo, supongamos que hubiesen puesto eje eléctrico desviado hacia la izquierda, QRS de voltaje aumentado en B5, B6, bloqueo de rama izquierda, que todavía no lo vimos. Todo esto se junta en hipertrofia del vínculo izquierdo. Entonces en interpretación se pone posible hipertrofia del vínculo izquierdo. ¿Por qué pongo posible hipertrofia del vínculo izquierdo? Porque la hipertrofia es una alteración anatómica. Y la alteración anatómica no la saca el electro, la saca el ecocardio. ¿De acuerdo? Entonces con eso voy a indicar un ecocardio para ver si de verdad hay una hipertrofia. ¿De acuerdo? Entonces posible tal cosa. Compatible con. Diciendo compatible con. Sí, es compatible con. Si no era, bueno, pero era compatible con tal cosa. Entonces eso sería en interpretación. Y si tuviéramos un bloqueo AB, ponerle que hubiéramos visto, podríamos haber puesto bloqueo AB directamente. ¿Es imposible o también posible? En la normalidad, vos hubieses puesto PR largo, PR de 0,26 segundos. Y en interpretación, compatible con bloqueo AB. En el caso de bloqueo AB, sería el diagnóstico. Claro, por eso te decía. Sí, ahí es bloqueo. Como es eléctrico. Es eléctrico, exacto. ¿Sí? Pero acuérdense que en la normalidad vos pusiste lo que viste raro. Claro. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, chagástico y después se Claro. Por eso lo del diagnóstico. Vos fíjate que la interpretación final va sujeta también a que tenía el paciente en el diagnóstico. Si fuese una insuficiencia cardíaca por miocardiopatia chagástica, hay cosas que vos ya sabés, que el bloqueo de rama, que van a estar en el chagástico. ¿Quedó hasta acá? No, Todo eso ahora vamos. ¿Listo hasta ahí? ¿Está? Bueno, vamos a hacer una cosita ahora. Acá hay como 30 electrodos. Vamos a ver así cualquiera al azar. Algunos son lindos, otros son feos. Si es muy feo el que le doy, me lo dice y se los cambio y le doy otro. Vamos a hacer de a dos. ¿Sí? Ustedes para acá. Ustedes para acá. Saquen lo mismo que hicimos ese informe. Llénenlo con este. No importa que encuentren cosas anormales o no, ¿de acuerdo? O sea, si no están algo anormal, fantástico. Este por acá. Ayer estuve practicando en internet, Mauricio, en el de los pedos. ¿En qué? En el de los pedos. Se puede escuchar por internet porque yo me metí y no puedo escuchar ninguno. No sé ¿Sí? Tenía que tocar. Sí, no, bastante bien con los ruedos. ¿Bastante Me bien? cerraba con los... Tenía alguna página que te Pasa que me mataba la... Sí, Blaufu.org, Mauricio. ¿Cuál? Blaufu. ¿Te traigo otro o lo voy con eso? Blaufu.org. No lo vi, no lo conozco. Después tenés un caso clínico y vos tenés primer ruido, segundo ruido, si tenés un ruido agregado y los murmullos. Y vos tenés que poner qué sentís. Y después te lo corrigen. Está bárbaro. Sí, y anduviste más o menos. Hay una cosa, lo que pasa es que te digo que me mata que... Blaufu. Dígamelo. B larga, LA, SS.org. Creo que Blaufu Medical Multimedia. Y vos entras y te da el ejercicio así conectado, no tenés que bajar nada. Lo voy a ver, no lo ubico. Me mataba la... Como es que no sé mucho inglés, entonces Claro. tendría que agarrar un diccionario. Bueno, pero para practicarlo, lo veo. Lo pruebas, 4, 5. Bueno, para. Traten anótenlo lo que... Por ahí, si quieren anotarlo, Ni el nombre va a decir. No, y eso viene con la frecuencia irregular No dice puede
Se borró, de otro. Marcaba las dos, marcaba No, el de otro, está borrado. Esto no es nada. Por esto tiene que ser de 1. De 2. Se ve. Mauricio. No hay otra cosa. Fue un artificio de la máquina, pero el de la Acá se ve 1, 2, 7, 4. No, por el otro que no vemos. Se borró. No la veo nada, me falta el orden de la derivación. Ahora sí. Era una porquería. Yo tengo tantas cosas Tiene que ver cuando cambia Está en la hoja acá. Ah, está. De 1, de 2, de 3. Para ver otro. Sí. Julián, hombre. Julián, porque no tiene más. 58 años. Sí. Esto es de 1. Yo lo que no veo siempre. ¿Cuánto puede ver el QR es? Está bien, este parece. Acá se ve. Sí. Ahora vamos a agarrar uno que empiece justo en eso. No, claro. 150 sería 100. 3, 4. Y acá sí se ve 1, 2, 3. Acá hay 1, 2, 3, 4. Y regular, ¿eh? No, es regular. No, fíjate que va parejito. Sí. Me parece que tiene onda P en doble lomo, no sé. Como una fantasía. Pará, después la semana Por eso, el de 2. Ah, buscate. Me parece que es esta. Esto es de 1. Para mí se ve un doble lomo, ¿no es? Mira. ¿Cuánto tiene que tener la onda? 2,5 por 2,5. Ahí aparece una onda perdida. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2,5 tiene. No hace falta que hagan diagnóstico con exactitud. Sí, me parece que sí, mirá. Ponele que empieza ahí de 1, 2, 3, casi 3. 2,5. Ritmo sinusal. Sí, lo importante es que sea sinusal. Que vemos dónde. Otra cosa, el ritmo sinusal. Claro, la onda pesa. Después el ritmo sinusal. Es eléctrico, hay que buscar de 1, que es este. Sí, está normal. Sí, fue positivo. Y ABF. La progresión es de 1, de 2, de 3, ABR, ABF, ABL y ABF, el último, antes del B. A ver si marcan el B1, acá está. B1, el anterior es ABF. Sí. Ajá, bueno, que no sé. La R, esa es la R. Es bastante negativo esto. Pero me da la punta. Serían una positivo, una, 2 negativo. Ajá. Es negativo, Yo veo 3 para abajo y 1 para arriba, no sé qué veo. No, sí, fíjate que Está bien. A ver. La puni se ve acá. El anterior, Sí, 0,22 sí, sería
5,5. No, sí. No, medio. Mediador a la izquierda. ¿Y después qué viene? Bueno, eso. El eje de Vamos a presentarlo. Ahí tengo que poner esta normalidad. Vamos a verlo en tu Sí, capaz que también. Fíjate acá. Bueno, vayan terminándolo y Fíjate las ondas que a ver los que se animan a presentarlo. Quiero poner también hipertensión de izquierda. Claro, Seguro que eso tiene puede. que tener aumento de Ah, pero es como tú, por lo menos. Gente, vamos a 18. déjenlo hasta ahí, hasta donde llegaron, vamos a practicarlo. Sí, mira, A ver cómo lo Este es de 5, presentaría. La idea es que esto no ves nada. más que hagan, sí muchachos, Estamos muy entusiasmados. Justo llegamos al diagnóstico, boludo. más que lleguen a Sí, que hagan un diagnóstico, Sí. todo, la idea es que ahora puedan presentarlo prolija, sin entre, bueno, lo puedan presentar prolija. Bueno, arrancamos con las chicas de acá adelante. A ver, dale, como para escuchen y a ver, entre todos corregimos, a ver cómo dirían. Está bien si van el electro. No, paciente de sexo femenino, edad desconocida, Bueno, inventar una edad, 60 60 años. años de edad, antecedente de hipertensión arterial, Muy bien. tiene una frecuencia cardíaca aproximada de 75 latidos por minuto, Bueno. de ritmo sinusal, ¿Regular o Regular. Regular. de ritmo sinusal, ¿Por qué el ritmo sinusal? porque por ser onda P en En D2, onda P que negativa. Por decirlo todo, ¿sí? Escuchen, así lo hacemos todo, lo practicamos entre todos los entonces, onda P positiva en D2. Bien, ¿qué más? El eje eléctrico está dentro de parámetros normales, porque de un predominantemente positiva y a veces también. Bien. Anormalidades. Bien, no se observan anormalidades. ¿Sí? Interpretación del electrocardiograma. Normal. Muy bien. Bárbaro. Yo recién estaba mostrando en este ejemplo que tienen ellas que ABF, de todas las derivaciones, la última que se ve bien positiva. Y cuando cambia a B1, se hace bien negativo. Sí, justo la mitad del electro, ¿por qué? Porque ABF, lado izquierdo, bien positivo. Pero de repente cambio de derivación y me ven las tres cordiales que están del lado derecho, es bien negativo. Entonces a veces una forma de ubicar dónde está, dónde termina B, si uno empieza B1 es esta, buscar positivo o negativo. Bueno, Esto es incompatible también. Ivana y Marcelo, 1, 2, 3, 4, 20. bueno, paciente de sexo femenino, 65 años de edad, antecedente, hipertensión, frecuencia cardíaca aproximada de 100 latidos por minuto, porque tenemos 3 cuadrados grandes entre 2 R seguidas, ritmo sinusal, pero encontramos onda P positiva en la derivación en el D2, bueno, enseguida no puedo el eje eléctrico creemos que está desviado hacia la izquierda, ya que tenemos D1 predominio de positividades, pero en ABF tenemos un predominio de negatividades. bien, sí, este estaba alterado. Bien, este electro que hacia la izquierda, bien. Exacto. Después, bueno, anormalidades es la única anormalidad. El eje, Y tenemos Un acercamiento del ST. el ST que No, quiera. el ST lo que importaba es si era isoeléctrico, no, supranivelado o la infranivelado. Hay que ver. Volvemos de vuelta. Anormalidad, nosotros salvo la Acá el dedo. encontramos otra. Bien, Y El dedo. bueno, la interpretación podrá ¿Cuánto ser tengo que hacer el compatible PQ? de ventrículo izquierdo, 10 puntos, muy bien, bárbaro. Bueno, Bueno, vayan 22. repasando, Y ese no se leyó, si no hizo nada. no hay problema. Andrés, Dos cuadraditos. ustedes, Compañía. Bueno, en datos Dos cuadraditos. personales es un Que sea varón 8. Está bien. de 80 años de edad y como antecedente hipertenso. Tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto aproximada con El peor. regular. En cuanto al ritmo sinusal, encontramos Esta una onda, frecuencia de D2. sí. En cuanto al eje Y ahí eléctrico, luego ahí, pues, está dentro de parámetros normales, cuadraditos. puesto que ABF es positiva y D1 Luego, predomina cámara, la acá se ve mejor. positividad. En cuanto a anormalidades, no detectamos ninguna anormalidad y estaría dentro de parámetros muy normales. bien, 10 puntos, bárbaro.
Bien. Algunas manchas. La mancha de Algo que café. me cayó mate a mí, pero otra cosa no tiene. No sé, Martín, ustedes allá atrás. Nosotros pusimos hombre de 58 años, frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, regular. ¿Tiene algún antecedente? No. Figura acá, por lo menos. Bueno, invéntenselo ustedes. Entonces, hombre de 50 y pico de años, Sí. por ejemplo, decíamos con hipertiroidismo, vamos a hacer una cosa más. Bueno, Después, frecuencia, 75 latidos por minuto. Así que ya ahí el hipertiroidismo. no va. Hipo entonces. Bien. Hipotiroidismo. Bueno, el ritmo sinusal con P positiva en D2 Bien. y el eje está desviado hacia la izquierda, ya que ABF predominan negatividades y en D1 positividades. Bien. Bueno. ¿Dijeron regular o irregular? Sí, regular. Regular, esta. Bueno, y en anormalidades entonces. Pusimos la alteración del eje y ¿Y hay algo más? la onda P parece que es en doble long, parece. Bueno, no me acuerdo. No, no. Otro- Cualquiera. Está bien, pero lo podrían poner y podrían compatible con una sobrecarga auricular. Dentro de un momentito lo vemos. Bueno, allá. Nosotros tenemos una mujer de 41 años, con presencia de neutrosis. La frecuencia cardíaca es 150 regular. Tenía ritmo sinusal. Tenía onda centro positivo. El eje eléctrico lo lleva a la izquierda. De normalidades. Nosotros pusimos una probable de Bien. La onda P en el hombro. ¿Qué pusieron en general? No, para. No pusimos nada. Observan. No tenemos nada. Pero es que eléctrico desviado a la derecha. A la A la izquierda, A la izquierda, es que eléctrico a la izquierda, como cualquier con hipertrofia ventricular, izquierda. ¿Sí? No, tiene T negativa. ¿no? Sí, uno de los electros está marcado, tiene una T negativa, de rama simétrica, ¿sí? Era una cardiopatía isquémica que tiene ese paciente. 41. Era un infarto, porque era un paciente dentro de la guardia del hospital. Bien, bueno, está. Cuando el eje eléctrico digan eje eléctrico porque esto estaba así, esto estaba así. ¿Estamos? En irregularidad no te la pones a taquicardia, tampoco. Sí. En irregularidad va, frecuencia cardíaca 150 va. Es verdad. Bueno, es una mujer de 53 años, dice los trabajos, pero no entendemos qué es lo que es. Así que de antecedente, por lo que podemos ver, podemos decir que es hipotiroideo, que toma decantaciones, Bueno, más o menos. La frecuencia cardíaca es de 50 con un ritmo... 50 ¿qué? 50 latidos Mililitros. minutos. Bien, 50 latidos por minuto. Bien. Mira, prefiero corregírtelo ahora y no que te lo corrijan ahí en el examen, ¿sí? ¿Ahí está? 50 latidos por minuto, ¿qué más? El ritmo es sinusal y es regular. Porque bueno, vimos positividad en la derivación de los... Positividad de qué? De la onda P de los... De la onda P. Bien. El eje eléctrico es normal porque es positivo la derivación en D1 y en ABS. Bien. Y bueno, la anormalidad, la bradicardia que tiene. Y la Anormalidad sería frecuencia cardíaca de 50. Ajá. Esta no bradicardia. En interpretación sería, como tiene onda P, Ah, es ok. sinusal. Como la frecuencia es menos 60 es bradicardia. Interpretación, bradicardia sinusal. Bien. Bueno, ¿y acá? ¿Ustedes? Bueno, paciente femenina, 50 años de edad, con la isquémica. Frecuencia cardíaca 95 aproximadamente, Bien. 3 y apenas. ¿Está bien? El ritmo sinusal es regular, positivo de 1 y de 2. O sea, por eso. ¿Está bien? Sinusal. Y el eje eléctrico, bueno, el eje eléctrico nos cae dentro de lo normal, es importante, ¿Por qué? porque son predominantemente positivos Bien. ¿Quién? en la BF y de 1. Bien. Y como normalidad encontramos que, bueno, ya estaban marcadas, pero son negativas las ondas T de 2. Bien. Tenía T negativa, de rama simétrica, ¿sí? Es compatible con... Bien. Bueno, isquémica, ¿sí? Una pregunta, si el paciente viene y no quiere saber que es hepatitis isquémica, ¿yo puedo poner antecedente de dolor torácico? Sí.
El antecedente va a cualquier cosa que a vos te ayude. Sí, podría ser otra. ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Está? ¿Se dan cuenta cuál es la idea? Poder practicarlo y poder no tener que saber, por lo menos presentarlo, ¿sí? Ahora vamos a seguir con otros detalles más. Las patentes, lo más probable es que en el examen no les exijan sacar patentes, salvo que le den un electro, pero que tenga una patente muy grosera, muy fácil de sacar, como un extracistro ventricular o una cosa así, pero tiene que ser presentado de forma prolija, ¿de acuerdo? Los que tengan electros en su casa, los que tengan electros, úsenlo para practicarlo, agárrenlo y sáquenle todos estos datos. A veces parece un poco infantil ponerse a repetir algo, pero es la forma de mecanizarlo, perderle el miedo y hacerlo bien. A nosotros en clase nos lo tiraban, después que nos lo dio en Baigorria, todas las clases había con un electro y hacía exactamente eso. Pero vos fijate te que pedía hacer esto, aunque vos digas repetitivo. Claro que parece, porque a veces esto vamos a estar repetiendo. No. Te pedía eran de pacientes diferentes y claro. A muchos no tenían absolutamente nada. Sí, pero igual es lindo poder practicarlo. ¿De acuerdo? Bueno, esa era la idea. Y bueno, los que no tengan electro, yo mañana les busco algunos y se los llevan para el fin de semana y el lunes lo traen. Bueno, vamos a la hoja siguiente. Así pásenme los electros. Vamos a ir a la hoja siguiente. Yo les contaba esta mañana, porque lo que vos decías, Andrés, que le conté esta mañana que tengo una exalumna que ahora ya es clínica, terminó la especialidad, todo ya hace 3 o 4 años, pero que en su momento cuando se recibe en diciembre y se va todo enero y febrero al Roque se empeña a estar ahí, porque se había recibido, no tenía nada que hacer ahí, y en ese momento la concurrencia de clínica del Roque no se rendía con lo de la facultad, todo. Cada servicio elegía, la residencia sí, pero la concurrencia del servicio decía quién se quedaba o no para hacer la concurrencia, hacer la especialidad. Y esta chica me cuenta un día, dice, mirá lo que me pasó, dice, me acordaba de la clase eléctrica, mirá lo que me pasó, dice, uno de los cuarto, quinto día que estaba yendo, dice, vienen los residentes, dice, estábamos sentados ahí toda la sala y viene uno, dice, riéndose, dice, a ver la nueva, y le tiran un electro, así, curtiéndola. Esta agarra el electro, dice, un paciente, dice, mujer de 60 años que tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto regular, presenta ritmo sinusal, tiene un AP, eléctrico, y se lo devuelve. Metete el electro. Dice, no, dice, disculpá, dice, no sabíamos que vos manejabas electro de esa manera, dice, no, porque nunca nadie sabe nada de electro, entonces no sabían qué decirle esto. La cuestión es que en marzo, cuando iban a hacer ahí un examen para quienes se quedaban, no, a ella directamente la tomaron, no rindió nada y arrancó a hacer la especialidad ahí. Pues eso, fíjate cómo aprender bien las cosas va más allá del examen, porque ahora cuando se reciban, la mayoría de ustedes se va a recibir ahora o en un poco tiempo. Los exámenes, una vez que te recibes, son anécdotas. Anécdotas son estas. ¿Y qué es lo que queda ahí? Queda lo que aprendiste. Ahí vale lo que aprendiste bien. O sea que los exámenes ya están, son historia los exámenes. Son para acordarse de lo que a uno le pasó, cosas así, pero lo que queda es lo que sabés, lo que realmente aprendiste. Por eso ahí les cuento este caso de chico, bueno, pues fue gracioso como dice, agarré el electro, se lo leí, dice, se los devolví y acababa de clínica hacía 1 o 2 meses y no más, así que lo tenía más que fresco. Fíjate vos, después se quedó ahí, siempre decía que se acordaban de cuando después eran los compañeros, obviamente, se acordaban de cuando le habían revoleado el electro, dice, sí, estuvimos mal, le decían, era para molestarnos más, le decían. Bueno, vamos a ir a la hoja siguiente que tenía. Ahí están las sobrecargas. Esto, una mención. Sobrecarga auricular. La sobrecarga auricular, fíjense que puede ser sobrecarga sistólica, que con el paso del tiempo va produciendo hipertrofia de la aurícula. Un ejemplo es que la estenosis mitral. Primero, en un momento hace una complacencia, se agarra el volumen, pero después, si la cosa no se resuelve, se hipertrofia. Recuerden que primero aparecía la orejuela, después terminaba hipertrofiando. Cuando uno habla de hipertrofia auricular, habla de alteración anatómica. La sobrecarga diastólica la daría, por ejemplo, una dilatación de la aurícula. Eso es una alteración hemodinámica, no anatómica. Y en este caso lo da la insuficiencia
mitral. Desde el punto de vista electrocardiográfico son indistinguibles una de la otra. No puedo decir, veo una sobrecarga sistólica o diastólica porque estoy mintiendo, ¿de acuerdo? No se puede. Ahora, lo que sí se puede ver es si la sobrecarga de la aurícula, sea sistólica o diastólica, si es derecha o izquierda. En este caso, fíjense, una sobrecarga aurícula derecha sería típica del paciente POC. Ubica la hipertensión pulmonar, paciente POC, corazón pulmonar crónico. En este caso se produce una P alta, puntiaguda, en D2. D2, ¿de acuerdo? Yo acá puse D2, D3 y ABC, pues son los tres lugares. Pero vamos a marcar D2, dijimos que había que simplificar. ¿De acuerdo? D2 si ya alcanza con que la veas bien en D2. Después, la sobrecarga de aurícula izquierda, si la sobrecarga es de aurícula izquierda, fíjense que en este caso es más frecuente. Por ejemplo, una valvulopatía mitral o aórtica, obviamente, el lado izquierdo, corazón izquierdo es más frecuente. Esto le da hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, todo. Se produce una onda P ancha en doble lomo, en D2. D2. De acuerdo, lo mismo criterio. Y una vez uno quiere saber tanto detalle y después al final no se acuerda nada de los detalles. De acuerdo, entonces en D2. Bien, eso fue entonces para las sobrecargas de las aurículas. Fíjense que en este caso, ayer nosotros estudiamos valvulopatía. Si una de estas sobrecargas la junta con el soplo que escucha, se acerca bastante al diagnóstico. Tengo lo que me dice el electro, tengo el soplo que escucho, y me falta el ecocardio, que me va a decir, va a tener alguna palabra, pero por lo menos me orienta. Y después vienen las sobrecargas ventriculares. Rige la misma explicación que para los crecimientos auriculares. Si es alteración anatómica o hemodinámica. Cuando la sobrecarga del ventrículo izquierdo, en los casos de sobrecarga sistólica, se hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Quién hace esto? Y ya saben, la hipertensión arterial o la estenosis aórtica. Pero bueno, la estenosis aórtica dijimos que le generaba un aumento post-carga espantoso, pobre ventrículo. Y la sobrecarga diastólica la da la dilatación del ventrículo. Por ejemplo, la insuficiencia aórtica, el cormóvil, que estaba lleno. ¿Qué encuentro en esto? Encuentro desviación del eje eléctrico hacia la izquierda, porque veo ABF negativa. Es común que se asocie a hemibloqueo anterior izquierdo, dentro de 2 minutos lo explico. Y es típico que encuentren ondas S bien profundas en B1 y B2 y ondas R altas en B5 y B6. Normalmente veo negativo en B1 y B2 y positivo en B5 y B6. Pero acá podría decir exageración de la normalidad. Sí, exageración de la normalidad. Exacto. De acuerdo, porque lo ves de este lado. Así que exageración de lo normal. ¿Quedó? Bueno, y ahora, si el problema del lado derecho lo daría la estenosis pulmonar, la hipertensión pulmonar, la tetralogía, la sería un poco más raro. ¿Qué me encuentro en este caso? Por ejemplo, desviación del eje a la derecha, porque D1 es negativo, y me encuentro al revés de lo normal acá, porque me encuentro ondas R altas con S chiquitita en B1 y B2. ¿Qué pasa acá? B1 y B2 está viendo llegar al impulso. Y me encuentro el espejo, que sería en B5 y B6, onda S profunda en B5 y B6. Esto sería inversión de las ondas normales. ¿De acuerdo? Lo estoy viendo que está al revés en este caso. ¿Quedó? Y le agrego a esto bloqueo de rama derecha, que es muy común que vaya de la mano, como vamos a explicar dentro de un minuto. Bueno, antes de pasar a la otra hoja, que hay algunos anexos, algunos datos más, quiero mencionar rápidamente las derivaciones de dónde están sacadas cada una. Fíjense cómo sería, miren. Las tres primeras, que son las derivaciones simples o estándar, de 1, de 2 y de 3, están sacadas así. De 1, de un brazo al otro brazo. De 2, de este lado, o sea, brazo derecho a pie izquierdo. Y de 3, todo el lado izquierdo. ¿Está? Todo el lado izquierdo. Esas son las derivaciones más simples. Uno siempre puede comparar la actividad eléctrica entre dos puntos. En este caso tengo
un electrón en un brazo, otro en otro, de uno, después del brazo al pie izquierdo y después el lado izquierdo en dedo. Las otras derivaciones, cuando me voy a las intensificadas o aumentadas, A, B, R, L y F, miren lo que hago. Yo no puedo comparar la actividad eléctrica, no la puedo comparar entre 3 puntos. La puedo comparar entre 2. Entonces hago muy simple. 2 de esos cables los uno, los puenteo. En realidad eso lo hace la máquina cuando uno va pasando. Entonces puenteo el lado izquierdo. Se agarro el del pie y el de brazo y lo junto como si fuese un solo cable. Y lo comparo con mi mano derecha que quedó libre. Entonces ahí estaría ABR. ¿Quién mira la derivación? Es que quedó libre. Imagínense que ABR tiene una cámara de video acá. Entonces ABR es el que está mirando al corazón. Por eso se dice que ABR es una derivación derecha. Porque ve que se va. ¿De acuerdo? Entonces ahí dejé libre ABR. Después, uno, brazo derecho con el pie, dejó libre mi brazo izquierdo. Left. Así que en este caso, la cámara estaría de este lado, de una derivación izquierda, ABL. Y después, uno, los dos brazos y dejo libre el pie. En este caso, como que la cámara de video la tengo en el pie y del pie mira desde abajo para arriba. Entonces, mira excelente la cara inferior del corazón. Por eso es típico que los infartos de cara inferior, ABF, que el que mejor lo ve, porque lo está mirando de abajo. ¿Está hasta ahí? Y por último, miren lo que hago. Agarro los 3 cables, brazo, brazo y pie, los 3 los junto, los ato como que fuesen un solo cable, y lo comparo a nivel precordial. Y hago todas las derivaciones precordiales. Y arranco. B1, línea paraesternal derecha. B2, línea media. B3, paraesternal izquierda. B4, hemiclavicular. B5 axilar anterior y B6 axilar media. Entonces le pegué toda la vuelta y me quedaron B1 y B2, que son las primeras al lado derecho, B5 y B6 me quedaron del lado izquierdo. ¿Está? Entonces eso para saber dónde está cada derivación, que como ven, sirve, porque sabés qué información te da. Bueno, y ahora sí, vamos a la última hoja. Y vamos a ver algunos anexos que sirven para la clase de mañana. Fíjense que mañana cuando veamos arritmias, vamos a decir que las causas de las arritmias pueden ser cardíacas o extracardíacas. ¿Sí? Cardíacas o extracardíacas. ¿Por qué es importante saber la causa de las arritmias? Porque mañana cuando veamos tratamiento de arritmias, vamos a decir que siempre la primer pilar o el primer nivel de tratamiento siempre es el etiológico. Siempre es el etiológico. A veces cuando en los exámenes se pregunta el tratamiento de arritmia, muchos arrancan hablando de los fármacos. Pero cuando hablemos de tratamiento de arritmia, que lo vamos a ver mañana, acuérdense de esto. El tratamiento de arritmia va a ser, no lo anote, total esta mañana, pero va a ser etiológico, hay tratamiento etiológico, hay tratamiento eléctrico, marcapap, la respiración, hay tratamiento mecánico, estimulación MAGAS, RCP, ¿sí? Después hay tratamiento quirúrgico, cortar la vía nómada de un Parkinson, y hay tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es uno más de los 5 pilares del tratamiento de arritmia. ¿Sí? No es tratamiento de arritmia los antiarrítmicos clase 1, clase 2. No, es más. Muchas veces lo que menos se utiliza. Primero se tiene en cuenta todo lo otro antes de llegar al medicamento. Entonces por eso están ahí causas cardíacas y extracardíacas de arritmia. Tema de mañana. Vamos ahora a bloqueo de rama. Este sí, bloqueo de rama, lo quiero explicar con cuidado porque este va a servir. Miren de dónde sale, qué pasa con el bloqueo de rama. Bueno, fíjense, nódulo sinusal, nódulo AB y acá está el AD. Nosotros habíamos dicho que si había un problema de conducción acá, que era el nódulo AB, era un bloqueo AB y eso se traducía en un PR largo. ¿Por qué? Porque el PR era el espejo de lo que pasaba en el nódulo AB. Nódulo AB conduce muy lento, PR largo.
Pero cuando hablamos de bloqueo de rama, no tiene nada que ver con el nódulo AB. El bloqueo de rama es acá, es en el ventrículo, donde están las ramas de las de His, la rama derecha y la rama izquierda. ¿Y para qué servían las de His? Para despolarizar el ventrículo. Y en el electrocardiograma, ¿quién era la despolarización del ventrículo? El QRS. Entonces, cuando hay un bloqueo de rama, lo que está alterado es el QRS. Lo que está alterado en un bloqueo de rama es el QRS. Fíjense lo que pasaría. Miren, acá. Si hubiese un bloqueo AB, tengo esto. O sea que tengo PR alargamiento del PR. Pero si bloqueo está en el ABX, en vez de tener esto que sería un QRS normal, voy a tener un QRS ensanchado y con todo tipo de marcas. Era lo que en cardiología le decían empastado, mellado, marcado, sí, un montón de... Empastado de hecho, cuando el electrodo se escribe sobre el mismo lugar, se ve mucha tinta. Y mellado son estas las marquitas que puede tener. Es un QRS, fíjense, ancho en todas las derivaciones. ¿Por qué en todas? Porque si las ramas están bloqueadas en la derivación que lo mire, ¿de acuerdo? Entonces acá no hay derivación. Lo mire en la dirección que lo mire, el QRS va a ser ancho. Entonces, QRS ancho en todas las derivaciones va a ser típico del bloqueo de rama. Bueno, y ahora sí, les puedo pedir un segundo que miren, lo hacemos de todo y se lo copian. Fíjense. Las ramas del ADX tienen una diferencia anatómica bastante importante entre una y otra. La rama derecha, que es esta, es una rama delgada, ¿sí? O sea, larga y finita, delgada y larga. La rama izquierda es un tronco grueso, corto, vamos a poner rama izquierda, y que tiene una posterior que también es corto y grueso, y una anterior que es largo y finito. ¿Cuándo se cortan estos haces? Cuando el corazón se dilata. Cuando el corazón se dilata, cuando hay hipertrofia o dilatación, en cualquiera de las dos, estira hasta que corta. ¿Quién es más probable que se corte? Y la rama derecha, que es bien larga y finita, y el haz anterior izquierdo. La única forma de cortar el tronco izquierdo común es con un infarto ahí. La única forma de alterar el haz posterior es con un infarto ahí. Pero las dilataciones, los agrandamientos ventriculares, cortan la rama derecha y cortan el haz anterior izquierdo. Por eso, la patente del Chagas, que vos nombraste hace un rato, ¿qué tenía? Tenía bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Sí? Bueno, de acá venía el bloqueo de rama derecha con el hemibloqueo anterior izquierdo. No era un diagnóstico caprichoso, tenía una justificación muy clara, era una cuestión anatómica, que lo que se corta es exactamente eso. Ahora, para el examen de clínica, agarraron un electro, todos los QRS son anchos, ya está, dicen que tiene un bloqueo de rama, porque todos los QRS son anchos, les van a felicitar si dicen eso. Pero vamos a completarlo, para que ya les quede el tema. QRS ancho en todas las derivaciones, bloqueo de rama. Ahora, si yo quiero saber si es bloqueo de rama derecha o si es bloqueo de rama izquierda, me fijo específicamente qué dibujo hay en B1 y en B6, qué dibujo hay en B1 y en B6. Si el dibujo que veo en B1 es así, es una R que sube, una S que baja, otra R que sube, esto se dice que es R, S, y como hay otra R más se llama R'. Entonces, veo que es R, S, R', y B6 es el espejo, o sea que tiene que ser U, R, S, U, R, S. Si lo veo de esta manera, es un bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha dibuja de esta manera. Ahora, si cuando veo
en B1 veo que era todo negativo y en B6 era todo positivo, era un bloqueo de rama izquierda. Pero esto se llama Q porque es negativo, QS, y esto se llama R, directamente es R. En todos los casos fue ancho, era lo único que nos interesaba era eso. Pero el dibujo te dice si es derecho o izquierda. A modo mnemotécnico, recuerden que la rama derecha es una de las que más frecuentes se bloquea porque es la que es totalmente larga y finita. Recuerden la B de bloqueo y que en B1 dibujó una M y en B6 dibujó una W. ¿De acuerdo? Que se tenga BMW, un bloqueo, una M acá y una W acá. Pero les vuelvo a decir, esto ya tiene una exquisitez, decir si encima la de rama derecha o de rama izquierda. ¿De acuerdo? Pero si ya lo tienen, no lleva 2 segundos. Bueno, completen su B de bloqueo. Ahora, si no te gusta lo BMW, te inventás tu propia. Tu propia. El de Mercedes va a ser difícil. ¿Eh? El de Mercedes va a ser difícil. Claro. Mauricio, te dije mal la página, ¿no? Falta la F y la U. Antes la SS. ¿Qué es eso? Ahí están los ruidos. ¿Dónde? Espera. Es blau. Ajá. Claro. Una extra acá. No, bueno, sí, hay una A, una U. Bueno, Blau, FU. FU. Está bien. Esta es la página, yo lo busqué como Flaufu Medical Multimedia y ya me salta directamente donde están todos los especiales de arritmia, de electro, de todas esas cosas. El multimedia. Sí. Ahí Blau y después el punto. Está bárbaro. Después te ponen verde lo que pusiste bien y lo otro te lo ponen rojo y te lo tallan. Te repruebo. No, porque él estuvo practicando los doblos. Como habíamos visto los doblos, le anduvo bastante bien. Claro. Con mouse sensible, ¿viste? Mouse sensible de metal. Claro, viste como el volante que sacude, viste. Claro. Bien. Todavía no. Con el soplo agarraba que estaba entre los ruidos, después se ponía bolos históricos, métodos históricos. Ah, bueno. Ahí se ponía cualquiera, yo viste para que me corrija. Claro. Pero si eras histórico y diastórico, sacaste. Y no tuve ningún caso, me parece. No, si eras histórico o diastórico. Sí, los ruidos sí, lo único que agarraba bien, después otras cosas Bien. era mi guitarra. Bastante. ¿Dónde? ¿En qué pedacito? Ah, porque después te vas haciendo el dibujo. Te vas haciendo el dibujo, cuando vos terminás de hacer el examen te haces el dibujo de lo normal y al lado te hace lo que vos dibujaste. Te hace el dibujo de lo que vos pusiste. Está bárbaro. Con el dibujo salí, como Sí. deberíamos ¿De qué hacer. país? ¿De qué país? Dibujo. Está bien. Un laboratorio creo que. Sí, yo encontré uno también que te dibujaba muy bien, pero era todo dibujo, no pude escuchar nada.
no permite el de... No lo podía. Igual, ¿Viste el dibujo? Sí, el dibujo no tenía los parlantes. Tiene baffles, Pero estaba bueno también cómo caía en... Es lo mismo que vimos acá. Igual chicos, traten de estudiar, no navegar. No fui a revisar el correo, ya que ya... Vicios son vicios. Claro, porque la computadora es... Claro. Te gusta todo. Después me el diario. Ya, se me complicaba cuando me apareció un... Está tan mal, cuando entraron a pavear, Puede escuchar ruido que no captaba que era y al Messenger que estaba saltando. Claro. Acuérdense, igual lo que decíamos de que lo importante sería que ya es mucho que digan que era bloqueo de RAM, ¿de acuerdo? Y les vuelvo a insistir que bloqueo AB era PR, bloqueo de RAM era QRS. Bien, 2 segundos y terminamos. Miren el anexo que sigue, este es de cardiopatía isquémica, cuando vimos infarto. La utilidad, fíjense, cuando usamos el término isquemia, lo que se produce cuando el corazón está isquémico es que hay un retardo de la repolarización. Si se altera la repolarización, se tiene que alterar la onda T, que se va a dirigir en sentido contrario a lo normal y su rama va a ser simétrica, de ahí la famosa T negativa de rama simétrica. Cuando ya hay lesión, se altera la permeabilidad de los iones, la célula se polariza más, o sea que se altera el potencial de reposo. ¿Quién es el potencial de reposo? El ST. Entonces ST supranivelado o infranivelado es indicativo de lesión. Y por último, necrosis es una zona muerta, una zona que no conduce, la actividad eléctrica es rechazada, si la actividad eléctrica es rechazada se origina una Q negativa profunda, como habíamos dicho, de más del 25%, la R que decía. Y lo otro era la localización, que en qué derivación se ve más toda esta alteración. Cuando el infarto es del septum, en la zona media del septum se ve en B1 y B2, porque el septum lo agarraría bien a nivel precordial B1 y B2. Si en el tercio inferior, B3 y B4. Ahora, si el infarto en pared libre es en pared libre de ventrículo izquierdo, fíjense, pared libre mía estará acá. Si es zona alta, pared libre, y B1 y ABL son los que están más a tiro para verlo. Pero si fuese zona baja, de pared libre ventrículo izquierdo, zona baja, justito están B5, B6. ¿De acuerdo? Entonces, B5 y B6 zona baja y B1 y ABL zona alta. Y si el infarto de cara inferior, fíjense, D2 y D3 vienen de costado pero van hacia abajo, o sea, partes miran de abajo. Y ABF miraba, pero sí viene de abajo para arriba. Entonces, de cara inferior será D2, D3 y ABF. Esto se usaba mucho más antes, porque ahora uno hace un ecocardio, quiere saber, una cámara de gamma, todo, y tenés con exactitud hasta el tamaño que tiene el infarto, todo, pero bueno. Es algo que sigue vigente, que lo han visto. Bueno, terminamos acá. A la mañana quedamos exactamente igual, ¿de acuerdo? Así que... vengan a la tarde, que nadie va a hacer que vengan a la mañana. Sí, vamos. Nadie va a hacer que vengan a la mañana, Bueno.